en este año de manera remota y esperamos poder avanzar lo suficiente en la noche de hoy con una propuesta que al final espero que les interese bastante. La presentación que hemos elaborado tiene como fin complementar la exposición. Nos han pedido que fijemos como reglas que si hay preguntas o alguna observación en relación con el contenido, bien pueden escribirla a través del chat o bien al final, creo que para la segunda hora estamos en la posibilidad de hacer un conversatorio tal como está definido en el nombre de esta reunión. Igualmente va a quedar disponible la presentación para quienes la quieran accesar. Igualmente las referencias, que son bastantes, que aparecen ahí sobre un conjunto de materiales que hacen parte de lo que se podría llamar el comparativo entre cómo se hacía imagen, cómo se utilizaba imagen en la ciencia social y en general en el análisis de la realidad histórica de nuestro país, el salto que implicó el paso de la imagen mecánica a la imagen digital, algunas de las consecuencias que esas transiciones han tenido, el escenario que vamos a definir como la instagramización de la observación de los fenómenos y las consecuencias que eso tiene, lo que se está abriendo en el concepto de desarraigo, igualmente en una transición de viejos a nuevos manifestaciones y formas de desarraigo, y por último entonces una invitación para una propuesta que hemos venido elaborando quizá en los últimos 3 años. Primero pues quisiera anunciarles que junto con Álvaro Moreno, con quienes estamos hoy, hemos venido trabajando durante ya creo que 2 décadas largas en la sociología analítica a partir de la propuesta del autor francés Pierre Bourdieu, con eventos, publicaciones, algunos proyectos, dirección de trabajos y organización de eventos. Eso es como lo que más nos interesa en el curso del presente y el próximo año. Entonces este conversatorio se enmarca un poco en esa línea de trabajo, que no es un trabajo individual, es un trabajo que por esencia se considera un trabajo de colaboración colectiva, junto con otros colegas en distintas universidades del país, investigadores, con nuestros centros académicos donde obtenemos regularmente apoyo para el mismo, y finalmente con colegas de otras regiones, no solo de América Latina, sino también de Norteamérica y de Europa. Entonces, para introducir al objeto del conversatorio, entonces me voy a permitir compartir pantalla, no sin antes pedirle a Álvaro que haga una breve presentación. Bueno, gracias Ernesto. De nuevo buenas tardes y muchas gracias, ¿verdad?, a todos los colegas y a la organización de egresados de la Universidad Nacional por la invitación. Pues yo quiero que de pronto esta conversatorio pues surjan muchas inquietudes más que respuestas, quizá porque yo creo que la idea es de nuevo lanzar una iniciativa a una especie de método y de teoría quizá un tanto olvidado para ayuda de las explicaciones y de la investigación, especialmente en sociología, pero el resto también de las ciencias humanas, y es el tema de la imagen. Sabemos que hay gente que estudia, por supuesto, la imagen, hay unos semiólogos importantes en el país,
pero es importante proponer desde dónde podemos una vez más analizar esto desde el punto de vista teórico, con algunos teóricos como Bourdieu, como, digamos, algunas experiencias antropológicas que han habido en el mundo y, por supuesto, en Colombia. Centrado en una situación especial, que es la que vive Colombia en este caso, con el tema de los desarraigados y con una peste que podemos decir que tiene nuestro país y que desafortunadamente nos propone en los primeros lugares, como es el desplazamiento. Y por supuesto que con base en eso pues podemos proponer y contar algunas cosas que sabemos y queremos, digamos, compartirla con ustedes para ver hasta dónde el trabajo que ya hay de fotografía, por ejemplo, de imágenes, como la de Abad Colorado, nos llama una vez más la atención a hacer una especie de arqueología de la memoria de Colombia, que hay bastante y que creo que nosotros como docentes, como investigadores y junto con ustedes podríamos una vez más reavivar el debate y la discusión sobre estos aspectos. Entonces, continúe, Ernesto. Gracias. Voy a tomar entonces ya el guión con el cual preparamos. Yo creo que me va a tomar de aquí hacia las 6:30, 6:40, presentar estas filminas. Luego le voy a pedir a Álvaro que desarrolle, digamos, su visión del problema en ampliación de lo que queremos compartir con el guión. Y creo que la segunda hora es donde más interesados estamos en propiciar esa conversación. Como les decía, pues tenemos la opción de recibir preguntas a través del chat e igualmente de adelantar al final una apertura de micrófonos para sus intervenciones. Bueno, entonces no sé si ya están viendo la presentación. Sí, dale. Bueno. Sí, profesor Ernesto. Gracias. Nuestro objeto, entonces, funde básicamente dos conceptos, imágenes y desarraigo. Podríamos hacer la pregunta sobre la definición de desarraigo. La dejamos abierta. Básicamente, podríamos anticipar que hay aproximaciones muy diversas al significado del desarraigo en función de la geografía o la tradición, incluso lingüística, en donde se intenta definirlo. Está asociado con una serie de asuntos, ¿no? El asunto de la territorialidad, el asunto de la migración, el asunto de la estigmatización o de las formas de discriminación social, como el racismo, el sexismo, etc. Para nosotros, lo interesante es que la imagen, el otro elemento, puede ser entendido como un objeto o también como una herramienta. Si nos dirigimos a preguntarnos cuál ha sido el lugar de la fotografía y de la fotografía social en la historia de Colombia, podríamos evidenciar que ha tenido muy bajo, por decirlo así, perfil. No ha sido relevante. Por eso es tan importante plantear la posibilidad de adelantar una tarea de asociar por la vía de selección entre una infinidad de colecciones y archivos que usualmente han sido construidos como piezas y elementos de la historia general de la fotografía en Colombia, con grandes referentes y personajes que fueron practicantes de ese arte medio y que fueron vinculados a través de labores de periodismo y comunicación social. Y ahí cabrían Melitón Rodríguez, Benito Ramos, Benjamín de la Calle. El trabajo principal de ellos no consistió en hacer una especie de análisis de las imágenes. Básicamente fue dejar testimonios de constituyentes históricos
como eventos, innovaciones, tragedias, etc. El otro referente importante es el concepto de fotosocioanálisis. Y el fotosocioanálisis podría definirse como el uso de imágenes fotográficas con fines de mejorar la comprensión de prácticas sociales. Es resultante de un ejercicio de approach o report, como lo definen en el método etnográfico, pero se diferencia en que tiene elementos propios de otras disciplinas y ahí entonces habría que ver cómo se establecen esas continuidades entre la etnología y la sociología, por ejemplo. Cuando miramos eso, entonces descubrimos que Bourdieu, en Argelia, adelantó un trabajo que ha sido definido como la etnologización o la antropologización de la filosofía. Y eso se constituyó en toda una herramienta de investigación y una forma de generar conceptos que hicieron parte de toda su proyección posterior. Hay un punto de quiebre entonces, y nos vamos a referir antes a cómo se usó la imagen en nuestra ciencia social, y luego hay un punto de quiebre que es el paso de la fotografía mecánica a la fotografía digital. Entonces, en el presente, frente a problemas como el desarraigo que vive nuestra nación, o las distintas formas de desarraigo que se viven en ella, podemos hacer un contraste entre la forma de representar o capturar el desarraigo, lo que nos dicen esas imágenes y lo que estarían en posibilidad de decir. Pero para eso vamos a requerir volver un poco a la experiencia argelina de Bourdieu y tal vez de otros que se han preocupado por entender esa relación entre la violencia del capitalismo, en ese caso, frente a una sociedad campesina, a una economía agraria, a una economía doméstica, y para el caso del mundo presente, la experiencia de nuestros campesinos, de nuestros desterrados, de nuestros migrantes, de los excombatientes, de los racializados y de todas las víctimas de las formas de opresión que se asemejan al desarraigo y que hoy entonces tienen esa vivencia. Volviendo un poco a la teorización, hay un autor que es Angelina Trinquel que propone 4 modos de abordar imágenes en función de su origen. Las enumeramos acá. Es interesante mirar que no todas provienen de un trabajo que podría ser el del etnógrafo. Hay unos que son de archivo, ¿sí? Y otras que pueden ser producto del periodismo. Yo destacaría la forma B y la forma D como aquellas sobre las cuales podemos volver más adelante. Vamos a preguntarnos igualmente qué es desarraigo. Y el desarraigo tiene distintas perspectivas, ¿no? La de la diáspora, la del desterramiento, los refugiados. En nuestro contexto, el desarraigo que sufren las víctimas del conflicto armado, las víctimas o los agentes de la desmovilización, las víctimas por el conflicto armado, que no son necesariamente las víctimas del conflicto, las personas sometidas al tráfico de personas y las personas sometidas a cualquiera o a múltiples de las distintas formas de clasismo que vivimos. Y eso tiene datos cuantificables. Y los datos pues no los presentamos acá en su totalidad, pero para referencia pueden ser los de los desarraigos anacrónicos anteriores a 2016, en el cual los indígenas, los afros, los desterrados, los cultivadores o de productos considerados ilícitos, hacen parte de ese gran
conjunto de desarraigos, cada uno con sus particularidades, y constituyen o componen ese universo de las víctimas. Pero no es lo mismo decir víctimas del conflicto armado que decir víctimas del desarraigo. Quizás se requiere un tratamiento, una desagregación de las distintas formas de desarraigo y las distintas formas de victimización. Luego del 2017, año en que comenzó el denominado proceso de posacuerdo, se adicionan a esos desarraigos anacrónicos otros desarraigos, como el de las nuevas oleadas de inmigrantes, sobre todo provenientes de la frontera, los grupos en situación de tráfico, que son no solo de países vecinos, sino también de países del Caribe, como Haití, o países del África, y uno no menos importante, que a veces se le pierde mucho la pista, y es el de los exmilitares o militares que se reclaman y en alguna forma los presentan igualmente como víctimas. El problema ahí es descubrir víctimas de quiénes. Entonces, por eso destacamos que esos conceptos generan unas formas de clasificación un poco ambigua, donde la condición de víctima y las formas de desarraigo van a tener unas diferencias importantes. Los datos entonces son muy conocidos por todos, no me detengo mucho en ellos. 6.7 millones de víctimas según entidades especializadas que las cuantifican en comparación con otros países. Comunidades tradicionales del país con procesos de desterritorialización, cuyo mejor ejemplo son los 36 pueblos indígenas considerados en riesgo, en alto riesgo de desaparición. Y esa problemática de entender desde el Estado historiador o desde otros lugares de enunciación la definición de quiénes son las víctimas y de qué clase de víctimas se está hablando, que se refleja, por ejemplo, en la discusión que hay alrededor de los procesos de verdad, reparación y no repetición, que hoy conocemos también bastante. No le vamos a dar mucha atención, pero no es para olvidar que Colombia tiene 4.7 millones de emigrados, es decir, miembros de la sociedad colombiana que no residen dentro del territorio, pero no por eso dejan de ser parte de la sociedad. Y la mejor manera de entenderlo es la forma en que manejan prácticas como las remesas, las formas de organización como microcomunidades, las formas de apoyo que esperan recibir del Estado y de la sociedad colombiana. Entonces, el concepto de colombiano, sumando todas esas cifras, parecería que nos está casi que representando una condición bastante permanente, ¿no? de la condición colombiana como una condición de desarraigo en gran parte. Es decir, nos podríamos hacer la pregunta, ¿cuál es el desarraigo que cada uno y cada una de nosotros y nosotras siente? Y eso nos daría pie para muchas discusiones muy interesantes. La década que concluyó, la década de los 2010 a 2020, acumuló adicionalmente 3 procesos de grave incumplimiento. Incumplimiento de la sociedad, incumplimiento del Estado, incumplimiento de los gobiernos, como quiera llamársele, pero hay procesos que nunca se han terminado de consolidar, incluso que parecería que ya se están convirtiendo en otro déficit crónico y que acaban de complejizar esa situación aún más.
Entonces, ¿qué proponemos? Proponemos la necesidad de hacer la pregunta sobre qué lugar ocupa el desarraigo en la ciencia social. Se puede hablar de una sociología del desarraigo, así como también es necesario hablar de una ciencia social del posacuerdo. ¿Cómo podemos adaptar, así como se adaptó en un momento dado, la reflexión sobre la violencia, la reflexión que estamos obligados a emprender acerca de este par de fenómenos? Entonces, vamos a regresar un poco a un punto de partida muy interesante. Cómo se usó a lo largo de la historia la imagen para intentar complementar la explicación, no reemplazarla, pero tampoco para olvidarla o desdeñarla en el proceso de investigación y de creación de conocimiento. Antes de hablar de lo que pasó en Colombia, voy a dar dos ideas básicas sobre cómo se usó la imagen y específicamente la fotografía en el referente principal que nos reúne. Pierre Bourdieu, en Sociología de Argelia, entre 1958 y luego en 3 trabajos complementarios, a comienzos de la década de los 60, se interesó en describir etnológicamente aspectos fundamentales de una sociedad colonizada en abierta rebelión contra el colonizador francés. Su misión dentro de ese territorio era una misión oficial, pero superó la tensión entre representar a su gobierno y a su sociedad o en alguna forma tomar partido y en algún sentido es entender, colocarse en la posición e intentar devolver algo a esa población, la población originaria de Argelia, que vivía las consecuencias de ese proceso y de ese traumático choque entre una organización militarizada, represiva y abiertamente capitalista y las tradiciones y las formas de vida propias de los pueblos del norte de África. Entonces, los capítulos del libro, Sociología de Argelia, se ocupan por describir a esos pueblos en sus aspectos descriptivos básicos y con un interés en ir más allá de esos aspectos descriptivos e intentar elaborar alguna aproximación conceptual sobre sus prácticas. Eso constituyó la sociología de Argelia. Y por eso se reconoce que los trabajos hechos en Argelia le dieron origen a lo que hoy podríamos asociar con la idea del fotosocioanálisis. Es decir, el incorporar la fotografía en la explicación de las prácticas sociales que estaban siendo compartidas. No era un observador externo, ajeno. En alguna forma lo demuestran los importantes vínculos que constituyó siendo nativo francés con pensadores y dirigentes de la sociedad argelina. Entonces, eso es muy importante a tener en cuenta. ¿Cómo concebía Bourdieu la fotografía? La concebía como una forma de compromiso político. Lo demuestra este maravilloso ejemplo en el cual unos obreros agrícolas en la llanura de Midia, cerca de Argel, trabajan en cadena, sulfatan y están unidos por una manguera que los ata
a una máquina donde se transporta el sulfato. Avanzan en líneas de 5, 6 y quizás más. Aquí podemos ver claramente la situación de estas gentes y al mismo tiempo la industrialización del trabajo agrícola en las grandes granjas coloniales que estaban muy avanzadas con respecto a la agricultura francesa. Esto es aparte de un texto en una entrevista en la cual el mismo Bourdieu explica este ejemplo. Ahora pasemos a ver qué es lo que ha ocurrido en el siglo XX en Colombia en materia de apropiación de imágenes para explicar la vida social. Vamos a tomar unos ejemplos muy interesantes. El primero, en la franja superior, a la izquierda, corresponde a la Guerra de los 1000 días, un trabajo publicado por Villegas y Yunis en 1979. En el pie de página se describe el nombre, es decir, los datos de quienes hacen parte de esta imagen. No se aclara la proveniencia de la misma. En el segundo, en el centro arriba, es un uso ilustrativo de obreros, en este caso trabajadores de las petroleras en el Catatumbo hacia 1939. Está en el libro de Renán Vega y Mario Aguilera, Obreros, Colonos y Motilones. Noten que esas dos formas de usar, en algún sentido, corresponden a la noción más, digamos, popular de la fotografía. Es decir, una fotografía hecha para posar o para colocarse frente a la cámara y en alguna manera estar incluido dentro de la imagen. Vamos a mirar en la parte derecha superior una fotografía, o digamos el anexo, que se coloca como anexo fotográfico con piezas de archivo que son tomadas de diarios de cada época. Y este ejemplo lo tomamos del libro de Eduardo Sáenz, Colombia años 50, Industriales, Política y Democracia, de 2002. Lo que me resulta interesante es que ese anexo fotográfico solo aparece al final del libro. No hay ninguna relación entre el texto que va desarrollando el trabajo del historiador con la fotografía que es colocada tal vez como una especie de complemento memorístico tal vez de personajes que hacían parte del texto de la investigación. Algo parecido en la inferior del extremo izquierdo lo encontramos con fotografías que aparecen en el libro Ética, Productividad y Trabajo de Alberto Mayor, de 1989, quien logra recuperar con fotografías de archivo, en este caso ubicadas en la Fundación Antioqueña de Estudios Sociales, una escena típica de una de las factorías fabriles de Medellín hacia 1917. Noten igualmente que las personas que aparecen en la composición están posando, están en alguna manera manifestando su aparición en la fotografía. Algo semejante ocurre con una tipificación que aparece en el trabajo de Alfredo Molano de Llano de 1993, si no estoy mal, en la cual ya con fotografía a color
se presentan dos representantes de lo que se podría llamar el trabajo rural o agroindustrial. Cuando vemos que hay un campesino con casco, entonces podríamos decir, ¿es obrero o es obrero agrario o es campesino? Es igualmente de llamar la atención cómo y a qué costo es posible que en la investigación social se introduzcan imágenes. Creo que era claro en la parte final del siglo XX que publicar con fotografías implicaba un mayor gasto de impresión y por lo tanto, como ocurrió con el libro de Alfredo Molano, fue necesario que unas firmas petroleras patrocinaran la impresión de ese trabajo, algo que él agradece digamos, en el prólogo y en la explicación del origen de ese trabajo. Al margen de las fotografías que hacen parte de los trabajos de historiadores y de sociólogos, existen en los archivos una cantidad importante de composiciones fotográficas que nos generan la duda, ¿eso es fotografía realmente verídica o puede llegar a ser un montaje fotográfico? Y a ella nos remiten a un problema que hoy hace parte de la cotidiana de reflexión sobre el valor de la imagen. En este caso es una sesión posiblemente del gabinete o una sesión de un consejo dentro del Palacio de San Carlos durante la presidencia de Carlos Lleras. Y el personaje que aparece subido allí es uno de sus nietos que hoy es un importante dirigente político en Colombia. Quiero llamar la atención ahora sobre otro tipo de utilización de la imagen. A diferencia de lo que vimos en la filmina anterior, en este caso ya encontramos algunos trabajos de etnólogos, antropólogos y semiólogos o investigadores en comunicación que intentan utilizar la imagen con otras propiedades. ¿Por qué lo digo? Entonces, vemos en la franja superior tres imágenes que hacen parte integral y no solo como complemento, ni adorno, ni, digamos, adecuación a el objetivo de un texto en ciencias sociales, sino que en alguna manera reflejan un interés participativo y están en alguna manera cerca de lo que en los trabajos etnológicos de Argelia hemos venido mencionando. Entonces tenemos un antropólogo como Luis Eduardo Vasco que entre 1988 y 1998 publicó varios trabajos para los cuales como investigación anduvo de la mano con dirigentes guambianos. Y el resultado de esos trabajos es una serie de textos en donde la complementariedad entre texto e imagen se concretiza de una mejor manera. En el tercer ejemplo, en el tercer caso, de las fotos superiores, vemos cómo la referencia a la echada de techo en una minga dentro de la comunidad guambiana no solamente está ilustrada en una de las fotos tomadas asociada con esa práctica, sino que en las páginas que rodean la ubicación de la ilustración hay toda una alusión a esa misma práctica. Entonces, este ya es otro tipo de uso de la imagen que podemos reconocer en la historia de la investigación social en Colombia. Esta foto se llama "Por eso rendía el trabajo cuando iban a techar", y es, como les digo, un trabajo con participación de dirigentes guambianos.
Llegamos a la última parte, entonces, de lo que se hizo en la historia social de Colombia como imagen. Y acá me voy a referir a dos fondos o dos colecciones muy importantes. Una es la colección de fotografías de Orlando Fals Borda, que está localizada en la sede de Montería de la red de bibliotecas del Banco de la República. La información que proporciona la red de bibliotecas es que hay un archivo digitalizado con un poco más de 1100 productos o ítems que provenían de las investigaciones que dieron origen a Campesino de los Andes, y una buena parte parece que corresponden a la investigación que dio origen a la historia doble de la costa, es decir, dos de los principales, y no más los principales trabajos de el sociólogo Orlando Fals. Entonces, acá posiblemente ya hay otra aproximación mucho más notoria con la fotografía y el uso de la imagen, tal como quizá la pensó en su momento Bourdieu cuando trabajó en Argelia. La colección, como les decía, abarca, en términos de producción, unas décadas, pero hace parte, por ejemplo, de una explicación que para el caso de historia de la costa atlántica está casi que de varios siglos de duración. Si se quiere, se puede decir que esto es un material en bruto, que no ha sido todavía suficientemente trabajado. No tenemos referencias de por lo cercano del tiempo en que han sido difundidas la existencia de esos recursos, no tenemos referencia de cómo ha podido ser iniciado el proceso de recuperación y utilización con fines de construir, por ejemplo, una historia social. Mauricio Archila, en algún comentario, el historiador, dice que lo interesante del trabajo que realizó Fals Borda en su documentación ilustrativa de procesos es que permite hacer una lectura un poco distinta, que se salga del marco de referencia entre la base económica y la superestructura ideológica con la que reiterativamente se intenta explicar la historia de las clases sociales en Colombia. Entonces, falta ver cómo se están produciendo esos desarrollos. El segundo archivo que nos pareció muy interesante para revisar desde esa perspectiva es el que dejó el geógrafo Ernesto Gould Nims, que murió también muy cerca de la época de muerte de Fals, es decir, en los años, en la primera década del siglo. El archivo que dejó Ernesto Gould es todavía un poco más desconocido que el anterior. Es un archivo que solo sabemos que está en la biblioteca de la Universidad Nacional y que, bueno, posiblemente tenga, además de lo que podría llamarse la fotografía aerofotográfica, es decir, la fotografía hecha con fines de explicación geográfica, una parte importante de fotografía que tiene también la descripción de prácticas sociales. Llegamos entonces al punto de quiebre. Ellos eran ejemplos de una forma tradicional de utilización de la fotografía. Eso está, el punto de quiebre está marcado por el paso de la fotografía mecánica a la fotografía digital, y todo parece indicar que no son buenas
las conclusiones que se sacan sobre el significado que tiene esta industrialización y en alguna forma saturación de imágenes que hoy vivimos en todo, digamos, en todas las prácticas, en el arte mismo de vivir, ¿no? La imagen se ha vuelto casi que un espejo de la vida misma. Algunos autores miran de manera muy preocupante eso, ¿no? Didi Uberman, por ejemplo, plantea que el drama de la imagen es el mejor referente del periodo actual. El empobrecimiento de las imágenes es igualmente una explicación dada a lo que se está viviendo. Y tenemos entonces como característica fundamental una especie de banalización permanente de las imágenes. Las imágenes están asociadas todo el tiempo con vigilancia. En los noticieros presentan imágenes de violencia y luego propagandas de detergentes, así sucesivamente. Entonces, esta forma de utilización de la imagen genera tal vez unos imaginarios bastante alienados del significado de la violencia y del significado del desarraigo. Y eso que creemos que es todo un desafío para la acción política de las ciencias sociales. Hoy, entonces, asistimos a una proliferación de imágenes sobre lo que está pasando, especialmente después de 2017. Los datos son todo el tiempo performance de matazón, juventicidio, el abandono de la condición de combatiente, el subproletariado cocalero, las calles de los puertos, curiosamente ubicados en el Pacífico, y la situación de ida y vuelta en búsqueda de la condición de migrante legal. La pregunta entonces es, ¿qué se puede hacer desde la ética política, el objetivo de la justicia, el objetivo de la reparación frente a esa saturación de imágenes? Y podemos mirar algunas discusiones como las que se proponen a propósito de composiciones como las de Nirma Zárate, que fue exhibida en 2007 en el Museo de Arte de la Universidad Nacional, en la cual se combinan elementos de la fotografía, el collage y el diseño para construir una pregunta sobre cómo entender las dinámicas de nuestros desarraigos. Otra discusión es la que se plantea a propósito de la obra de Jesús Abad Colorado. Nos dicen, entonces, en un análisis a propósito de la carátula del libro Basta Ya, cómo allí esta fotografía no sitúa el conflicto colombiano a no ser por el texto que la acompaña. Es decir, la fotografía por sí misma no da una referencia al conflicto. Nos volvemos entonces a formular la pregunta: ¿qué documentan las lecturas relacionadas con el periodo del posacuerdo, las dinámicas migratorias, la reinserción y la restitución? Y cómo esos documentos están permitiendo
pensar qué van a decir dentro de 100 o 50 o 70 años ocurría en Colombia en este momento de la historia a partir de las imágenes que se están dejando como explicación o como contribución a la explicación de los procesos que hoy se tienen lugar. Finalmente, nuestro proyecto, que se llama Fotosocioanálisis del Desarraigo, tiene una intención de combinar en 2021 la organización de eventos sobre los procesos de publicación sobre la obra de Pierre Bourdieu en el periodo argelino, pero mirando la transición de esa perspectiva y de otras perspectivas como las que les acabé de mencionar, de autores como Vasco o como el mismo Orlando Falsborda, hacia el entendimiento de los procesos que están teniendo lugar. Este seminario tendrá lugar del 9 de abril al 28 de mayo. Si están interesados, pueden consultar la página de la Federación Colombiana de Sociología, en donde se habrá la inscripción para participar en él. Igualmente, hace parte de esa propuesta invitar a la comunidad de la ciencia social y en general también de otras áreas como las facultades de artes a generar o contribuir a la creación o a la recuperación de bancos de imágenes, bancos de fotografías que puedan luego ser organizadas en una exposición en paralelo con la posibilidad de presentar en Colombia, en varias sedes y de manera itinerante, la exposición Imágenes de Argelia. Y finalmente, queremos dejar planteadas las preguntas. ¿Cómo desbanalizar las imágenes sociales del periodo del posacuerdo y las múltiples formas de violencia que generan desarraigos? ¿Cómo se están propiciando formas simbólicas y expresiones que hacen registros diferentes del presente? Es decir, lo que no puede explicar, por ejemplo, la filosofía o la filosofía política, y tal vez requiera una mirada desde las artes plásticas o desde este tipo de arte que es la fotografía. Por último, ¿qué apropiación requiere para el caso del desarraigo propio la experiencia de tratamiento de imagen para la ciencia social y la acción política? Hay unos trabajos que podemos compartir su ubicación y eso sería entonces el planteo de estas diapositivas. Y le voy a pedir a Álvaro entonces que haga en su intervención, retome algunos de los problemas que se evidencian a propósito de esta situación. Bueno, gracias, Ernesto. Yo voy a, después de una exposición, yo creo que completa que ha hecho, teniendo en cuenta el tiempo, José Ernesto, yo voy a hacer una referencia a 3 puntos muy rápido sobre estas preguntas que dejó Ernesto y sobre las que van a venir, pues, sin duda. En primer lugar, hablar de imagen. La imagen es tan vieja como el ser humano. Digamos, el tema de la imagen de las cuevas de Altamira que se representó en algunos dibujos hasta nuestros días, sigue teniendo una serie de incógnitas y una serie de preguntas cuando se enfrenta a algo que se convierte en un objeto para quien lo observa y por supuesto para quien analiza un objeto de investigación. Y como tal, pues yo diría, como decía el maestro Gould, muchos de los que están aquí quizás de mi generación escuchaba al maestro Gould cuando salíamos
a hacer esos recorridos. Uno ve lo que sabe, lo que no sabe no lo ve, ¿cierto? Y cuando uno ve una imagen, es una imagen y puede darle muchas lecturas e interpretaciones, pero si no conoce el contexto, si no sabe la intención de dónde proviene, etcétera, y si yo no tengo una cierta disposición y una cierta, digamos, conocimiento de unas herramientas o técnicas o aspectos, digamos, perspectivas teóricas, quizá no me dice nada. Eso lo pensaba justamente hoy. Yo me encuentro en un pueblo que se llama Tocaima y curiosamente han encontrado muchos fósiles de pedazos de mamut y de herramientas, etc. Y yo me decía hoy, lo he visto y hablaba con quienes lo han encontrado de pronto y era un guaquero más. Yo creo que uno es como un guaquero frente a una imagen cuando no tiene ciertos elementos teóricos. Es el primer aspecto que yo creo que es importante tener en cuenta para hacer el análisis. Con base en eso también puedo decir que las ciencias humanas se ha aproximado mucho a develar todo el tiempo estos objetos de investigación, hacer una arqueología de la realidad a partir de lo que es la imagen, sea retrato, la pintura antes, el retrato, la fotografía, hoy el video, siempre va a ser la imagen. Y es que existen, digamos, pueden existir, por ejemplo, dos grandes campos de análisis y de intenciones. Uno, que lo hablaba José Ernesto, es el tema artístico. Está el arte ahí, es la intervención de unas emociones de quien lo dibuja. Un fotógrafo tiene las intenciones de lo que quiere mostrar, ¿cierto? Yo creo que eso fue uno de los debates que hubo bastante fuerte con relación a Sebastião Delgado, que ustedes tal vez conocen, con relación a esa fotografía social que ha mostrado y que mostró en alguna época en muchas de las exposiciones. Hay incluso una película que ustedes han visto que se llama La sal de la tierra, donde cuenta toda esa periplo de su investigación y de su arte, y posteriormente reconvención cuando dice no quiero volver a ver la desgracia humana, quiero mostrar otras cosas. Y se le criticó porque mostraba la desgracia y la pobreza humana y el desarraigo humano de una manera artística. Es decir, alguien que decían que esperaba que estuviera el sol o estuviera la luz o las sombras propicias para él poder lograr una fotografía artística. Entonces se le negaba de que cómo explotaba la miseria humana con relación al arte, y los artistas decían no importa, es una forma también de hacerlo. Ahí viene un debate viejo que no creo que exista la última palabra, que se seguirá discutiendo, diciendo, haciendo, pero está. Entonces, frente a esas dos posiciones, pues depende del camino que se sigue para del papel de quien lo observa, en este caso el investigador social, pues tiene o investiga el arte, que es una fuente importante de investigación, o investiga lo real que puede justamente mostrar esta imagen. Eso también se lo plantearon, pues la antropología de un lado que quería recoger mucha información, creo que Dolmatov, tiene bastante obra también fotográfica en Colombia, pero en los años 60, un sociólogo en particular, Edgar Morin, hace una reflexión sobre el tema de la imagen, y acuérdense que él es uno de los pioneros, dicen los franceses, del arte real. Acuérdense que él filmó, hizo películas en la calle mostrando simplemente el comportamiento de la gente cuando corría a coger el metro, cuando caminaba, etcétera, y de vez en cuando medio entrevistaba. Y después se sentaban a hacer una serie de reflexiones con relación a lo que observaban, pero sin nunca olvidar el contexto donde estaban. Digamos, había unas referencias políticas y sociales de la Francia de la época para que ese objeto no quedara, digamos, comunicado con los demás. Yo creo que esas reflexiones son lo que posteriormente también logró llevar Bourdieu ya a hacer su propia experiencia de la fotografía. Y yo voy a hablar de un libro que quizás salió posterior a lo que fue el trabajo de Argelia, que fue, que ustedes conocen muy bien, y que creo que ahí está la síntesis de su pensamiento y del pensamiento de sus contemporáneos, que se llama el arte medio. El arte medio fue un trabajo de fotografía o sobre la fotografía que muestra él más desde el punto de vista, digamos, sociológico, más que incluso el mismo antropológico.
Y yo tomé aquí una foto donde el arte me dice, al respecto el autor advierte que el hecho de tomar fotografía, de conservarlas o de mirarlas puede aportar satisfacciones en 5 campos, dice él. La protección contra el paso del tiempo es uno, la comunicación con los demás y la expresión de sentimientos, la realización de uno mismo, el prestigio social, la distracción o la evasión. Más concretamente, la fotografía tendría como función ayudar a sobrevivir la angustia suscitada por el paso del tiempo, ya sea proporcionando un sustituto mágico de lo que éste se ha llevado, ya sea supliendo las fallas de la memoria y sirviendo de punto de apoyo a la evocación de recuerdos asociados. Entonces, esta fue una reflexión que se hizo antes de que se hubiera desarrollado la imagen del video, estaba, por supuesto, ya la televisión. Él se ha ocupado, los que han leído el arte medio, lo que hemos leído más de una fotografía que servía, según él, como el concepto que él propone es un uso social de la imagen. Podríamos decir que se hizo en esos años, pero podríamos traer el concepto y situarlo en esta época y continúa teniendo, digamos, la esencia de ese concepto. El uso social. ¿Cuál es el uso social de la imagen? ¿Cuál es el uso social de la fotografía, del video, etcétera? ¿Cierto? Cualquiera que sea. Hoy día hay una cantidad de análisis del uso social de este video, del selfie, etcétera, que a veces es satanizado, etcétera, pero de todas maneras tiene una función social. Entonces, esa función, ese uso social ya lo habían comentado. Por ejemplo, Durkheim hablaba de ese tema, muy cerca de la antropología, del tema de concretar o de, digamos, de tener un rito, la ritualización de la imagen. Cualquiera que sea, ¿no? Una foto de cumpleaños, una foto de matrimonio, una foto de un desastre, etc. Es un rito que tiene el ser humano frente, suena casi como un rito frente al reto de tener el tiempo para que no pase sin que además tenga la referencia de lo que está dejando, la huella, ¿no? El hombre siempre tiene el temor de desaparecer, sobre todo desaparecer, no físicamente, sino que se olvide. Es el tema del olvido. Lo que más teme al ser humano es que no se recuerde él, como diría por ahí la película de Coco, ¿se acuerdan? El problema es que se olviden de esa persona, muy dado de la mitología mexicana, ¿no? ¿Cierto? Por eso el tema de los muertos y el tema de recuperar la memoria del muerto y de estar con él en el año. Bueno, esa parte antropológica ya la había dicho Durkheim y sí siendo importante, pero no solamente como recuerdo, como referencia y como rito, sino cumple con una función social de cohesión importante. Es la referencia de identidad, sea cual sea el grupo social, sea cual sea el estrato social, porque todas las imágenes de una u otra manera representan todos los estratos sociales. Ya dentro del análisis vemos cuáles son las disposiciones que hay y los ritos particulares que hay, pero la cohesión social que se pretende y la referencia que se tiene y la idea de que pertenece uno o a una familia, por eso los álbumes de familia son importantes, o el tema de la juventud, cuando uno ya está viejo, saber cómo fue que conformaron el equipo de baloncesto, jugamos, etc. Siempre está allí el tema de la referencia y la identidad. Entonces, frente a todo esto, Bourdieu propone allí en el arte medio una reflexión interesante que sería uno de los textos fuentes para poder inspirarnos para hacer otros. Frente a Argelia, ya es lo que decía Ernesto, que se quiere traer una digamos, muestra, es que a él le sirve mucho ese trabajo de la fotografía que inicialmente quiere traer como digamos, una referencia de toda su observación de campo, y más tarde se da cuenta de algo. Parece ser que incluso se da cuenta que ya su principio de teoría del hábitus y el campo se puede manifestar en la imagen cuando hace esos estudios, sobre todo de la tribu Kabilia. Entonces la Kabilia hace que pueda analizar digamos, las jerarquías sociales, temas ya incluso de reproducción allí de lo que son el oficio de la mujer, del hombre, etc.
Y más tarde contribuye, parece que contribuye a teorizar la misma fotografía. Bueno, ¿qué es lo que hay allí? Se da cuenta que hay han congelado el tiempo, hay una serie de etnografía, pero hay que desmontar. Entonces aquí viene otro elemento importante de la investigación, la develación del objeto de investigación. Y él dice, solamente se puede hacer si conocemos un contexto con la mayoría de elementos, es decir, lo que él llamaría posteriormente el campo. Toda la teoría del campo estaría alrededor del objeto de la imagen. Entonces, si vemos una imagen así, ¿quiénes son los actores? ¿Cuál es la historia? ¿En qué momento histórico se hizo? ¿Cuáles eran las contradicciones que se encontraban allí? Si hay elementos etnográficos allí de forma de vestir, etcétera, o de las posiciones, de la situación que se encuentra, si hay unos órdenes jerárquicos, unos dominantes, es decir, hacer una lectura de ese campo o los elementos de ese campo para entender que quien está detrás de la cámara tenía una particularidad, unos intereses que es muy intrínseco, lo que sería un hábitus personal en donde hace un juego entre lo que quiere mostrar y lo que existe en el campo. Puede ser incluso, que es el problema para el investigador, manipulado. Ojo, porque la imagen puede ser manipulada. Por eso, posteriormente, la imagen se convierte en elemento esencial de la propaganda, ¿cierto? Y la propaganda, diría Bourdieu, es un símbolo emanador de símbolos. Está toda la historia de la propaganda de Hitler sobre cómo se manipuló y toda la sociedad de consumo que vivimos actualmente, la manipulación. Entonces, más tarea para los investigadores, develar que las imágenes no están manipuladas, ¿cierto? Que no se puso allí porque sí, sino hay que mucho saber algunas técnicas para evitar que nos hagan goles frente al análisis de una imagen que no nos muestra. Bueno, eso podría decir yo de ese punto. El segundo punto, rápidamente, pues es justamente ya con el campo, él habla de una especie de hábito. Dice que allí en una imagen podemos encontrar esa relación entre lo subjetivo y lo colectivo y viceversa, en donde nos podemos decir que uno tiene también la lectura la hace cargado de una serie de una suerte de emociones y de conocimientos previos. Es decir, yo tengo un hábito para observar. Si yo tengo conocimiento, respondiéndole a maestro Wood, yo veo lo que sé, lo que no sé, no lo veo. Si yo no conozco la historia de lo que está pasando en determinado territorio con el desplazamiento o el tema de cómo la gente tiene que ser desterrada por la violencia, etcétera, difícilmente puedo yo entender a fondo, ¿cierto?, el tema sociológico. Podría entender y tener el sentimiento por la cuestión artística, ¿cierto?, y tener un tema, pero por eso es tan importante cuando se ve en el caso de Abad Colorado lo que él ha explicado, ¿cierto? Y de pronto relacionándolo con los otros textos y otras fuentes de todo lo que sucedió. Y vuelve uno a ver la fotografía, se observa sistemáticamente, no sé si a usted le ha pasado, personalmente cuando fui al museo del centro y vi la fotografía y me puse a buscar, a leer algún aspecto y volví a ver, ya era mucho más contundente la imagen, es decir, ya entendía mucho más el tema inicial de ese sufrimiento de ciertas personas que les tocó dejar sus tierras por su amenaza, etc. Y dejar la tierra por su amenaza, para terminar con el tercer punto, cuando hablamos del destierro y el desplazamiento, y que se puede ver en una imagen, es que hay dos temas de desplazamiento, no es el físico solamente, que de hecho ya es trágico, abandonar físicamente un territorio o ser desterrado físicamente, sino el tema es la construcción psicológica que ha logrado el individuo en determinado territorio. Por eso cruzar el concepto de hábitos de Bourdieu sería una pista para poder hacer una reconstrucción de cómo me desplazo psicológicamente y cómo puedo yo recuperarme. Es un tema serio que, por ejemplo, por ahí hemos tratado de trabajar en algunas cosas con relación a la reparación. O sea, habla de una reparación simbólica, ¿cierto? Y es quizá algo que pueda servir porque esas reparaciones psicológicas son muy complejas, ¿cierto? Si es del espacio, pero si es de la desaparición de un ser querido, es mucho más difícil porque no hay forma de reparar. Las dos grandes reparaciones que hay, la material y la simbólica, pues a material se le puede indemnizar, etcétera, pero la simbólica hay que saber qué. Y aquí cumple una función posiblemente el arte y la fotografía y la imagen, que es cómo hacer para que ella pueda contribuir en algo en la reparación simbólica, por ejemplo, de un destierro o de una forma de haber sido desplazado o de
que alguien haya perdido un ser querido. Eso es un trabajo que está por hacerse, esperamos mucho más tesis, mucho más investigaciones, porque estamos reparando y aquí tendríamos que ser mucho más interdisciplinarios, no solamente sociológicos, sino también acercarnos más a la psicología, yo diría que a la neurociencia para hablar de estas células espejo, etcétera, en donde en algo serviría para eso. Entonces, frente a esos tres elementos que yo digo, pues nos espera un debate o una posibilidad de apropiarnos de nuevas teorías, de nuevos conceptos, y tenemos un material, pues es desafortunado, pero lo tenemos de la situación crítica que vive el país, que nos ubica, como decía ahora, en una situación supremamente incómoda en el mundo, en donde hay unas fotografías, hay unos videos y hay un arte como el de Doris Salcedo que nos hace una vez más retomar aspectos de la sociología y la antropología que se pensaban que eran ya, digamos, superados, pero que para el caso colombiano es muy importante que las ciencias humanas y las demás ciencias pues nos ocupemos de estas nuevas disposiciones para estas investigaciones. Yo diría esto, no sé si pues ahora con las preguntas me imagino que podríamos hablar de otras cosas. Ya, gracias. Bueno. Ernesto, no sé cómo continuamos. Sí, queremos oír a las y los asistentes que nos den sus impresiones, su reacción a estos contenidos, a estas reflexiones. Si gustan pueden levantar la mano y se les permite abrir el micrófono. También pueden entonces intervenir por el chat si no tienen micrófono para entonces hacer su aporte. También los esperamos por esos medios. Por ahí la señorita Laura, creo que quiere preguntar algo. Gabriel Alejandro levantó la mano. Si quieres puedes abrir el micrófono, Gabriel. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches. Yo quería hacer una pregunta sobre lo último que estaba diciendo Álvaro. En este proceso de transicionalidad que desde el 2016, pues se plantea el mecanismo de la Comisión de la Verdad. Yo quisiera saber cómo desde esta visión y estos estudios que se plantean en la sociología, cómo se puede llegar a articular la construcción de memoria, verdad e imagen. Sobre todo en este ámbito que refiere a las reparaciones simbólicas, que creo que es que congenio ahí con Álvaro en que es sumamente complicado saber y hablar de reparaciones simbólicas porque cómo lo hacemos, ¿no? Entonces va como orientada a esos tres elementos, a reparación, construcción de verdad y memoria, y cómo juega la imagen ahí en esa triada. Bueno, yo voy a tratar de decir algo al respecto. Por un lado, cuando digo ha habido unas personas que se han preguntado esto y ya han hecho algunos trabajos como una tesis doctoral de la sociología del derecho, en donde se está hablando de la estética jurídica. Aquí nos remonta a eso, ¿no? Eso es un tema nuevo que la autora es Yolanda Sierra León. Tiene un libro, se llama Reparación Simbólica, y hoy día tiene una línea de investigación al respecto en la Universidad Externa de Colombia. Y con base en esa tesis, que yo fui su director,
hicimos varias preguntas y de allá a acá pues se han presentado cosas nuevas con relación a ese tema. Entonces, en primer lugar, el tema de la reparación simbólica está abierto a discutirse qué se entiende por ese tipo de reparación y por qué la reparación que se ha hecho hasta el día de hoy ha sido en cierta forma ineficaz, utilizando el concepto de la eficacia del derecho. Ya hay alguien que dice que se vuelve eficaz en tanto que ya no es una imposición, sino que surge de las víctimas la posibilidad de las expresiones artísticas y emocionales, valga decir las tejedoras de Mampuján, etc. Bueno, ese es un elemento que se ha desarrollado en Colombia con relación al arte, específicamente con la posibilidad de reparación. Y dentro del arte está la imagen, está la fotografía, el dibujo, la pintura, etc. Entonces, esa posibilidad de buscar esa reparación y no repetir, etc., podría tener alguna eficacia siempre y cuando nazca del grupo de las víctimas, ¿cierto? Entonces, las teorías de Mampuján nació como una experiencia muy personal. Las alabadoras de Bojayá, las cantadoras, nace allí. Y así sucesivamente en todos los grupos y las referencias de los mismos campos de concentración que posteriormente de una u otra manera se manifiestan, surgen la necesidad del arte. Y dentro de eso está la imagen, ¿cierto? La imagen que ellos, ¿cuál es la que quieren mostrarse como imagen? De hecho, cuando se hace el tejido, la Mampuján, hacen unas casas, hacen unos ríos, hacen unos muñecos caídos, etc. No hacen la fotografía porque, por supuesto, no deben tener cámara fotográfica ni hicieron video, pero es una forma de imagen de todas maneras, es lo que quieren representar. Si eso se puede fomentar, etcétera, como lo han tratado de hacer con ellas, posiblemente se contribuya, se amplifique ese sentimiento, se convierta en algo que es reconocido legalmente como una forma de reparación. Y yo siempre le he agregado a eso el tema de la pedagogía social, es decir, que siempre se ha recordado, se ha explicado y que haga parte de los programas de colegio de la universidad, es decir, parte de la historia oficial, si se quiere. Entonces ahí entraría la imagen a tener una función especial. Si uno ve toda la fotografía de la toma del Palacio de Justicia, qué sé yo, tendría que estar dentro del contexto de la educación, ser repetido, explicado de todos los puntos de vista y hacer parte ya de lo que es, digamos, de los temas de educación y de ese imaginario. Quizá podría ese ser un elemento de reparación, ¿cierto? Pero ya sí estamos de acuerdo en una cosa, es que tiene que nacer dentro de la gente. Es que antes era imposición, acuérdense que la reparación decía, vamos a hacer un busto de una persona que desapareció en el parque, vamos a nombrar el parque con el nombre de la persona, etc. Y a veces no estaban de acuerdo ni la familia ni las víctimas de ese tema. Y de eso está lleno el mundo, de nombres, de parques, y algo que pierde el sentido, se olvida, no tiene nada que ver. Y viene todo un arte olvidado, ¿cierto? Que queda allí. Ahorita es resucitado porque están tumbando monumentos, ¿no? Pero hay otra discusión sobre el monumento que también es una imagen, ¿cierto? Porque la fotografía también es una imagen, son los símbolos en último. Entonces viene la discusión del símbolo también como reparador. ¿Por qué el símbolo puede ser reparador? Otro tema ahí que podría servir, porque si hablamos de la interiorización y la construcción de un hábito, es unas disposiciones mentales, quizá el símbolo va más directamente a la psiquis y a la formación de la imagen, ¿cierto? No pregunta, por eso habla Bourdieu de la violencia simbólica, ¿no? El símbolo nunca pregunta, se impone el mismo, va directo. Uno casi no dialoga con el símbolo, o dialoga pero no le contesta, ¿cierto? Son imposiciones. Entonces, esas imposiciones pueden tener un uso social siempre y cuando ayuden a reconstruir en algo ese tema de la verdad, en algo es el tema de llenar cierto vacío que puede tener, digamos, un individuo o un individuo con relaciones. Esto que estoy diciendo es susceptible de averiguarse, investigarse, y todos los casos son diferentes, no hay una regla general para estos casos, sino que ahí estamos en el tipo de discusión. No sé si en algo ayude a entender el tema. Sí, muchas gracias.
Ok, hay una pregunta a través del chat y hay una mano levantada. Vamos a leer la pregunta del chat. Allí dice Omar Rey Anacona. Tengo una pregunta. ¿Esta metodología puede aplicarse para la economía? Lo digo por el vacío que esta ciencia tiene respecto a la evidencia empírica que la reducen los economistas a datos, cifras y modelos econométricos. Añade luego, es decir, cómo argumentar la fotografía como evidencia empírica para abordar y demostrar los problemas de la pobreza, la exclusión y la inequidad, temas que la economía reduce a cifras y datos. Profesor Ernesto, que está más próximo a la economía. Bueno, de las búsquedas que hice, no encontré trabajos de economía que hayan utilizado imagen. Seguramente debe haber. Insisto en que acá estamos hablando de imagen, básicamente en relación con trabajo fotográfico para documentar prácticas sociales. Si una parte de la pregunta alude a evidencias empíricas de problemas, básicamente de desigualdad social, de segregación, etcétera. Los trabajos de los economistas rara vez parece que se preocupan por ilustrar con imágenes esos procesos, lo cual no quiere decir que eso no se pueda hacer, solo que habría que hacer el recuento de qué buenos ejemplos existen al particular, sobre ese particular. Entonces, yo dejaría ahí mi comentario. Sí, si me permite, yo le agregaría algo. Yo creo que sí, digamos, los economistas en la sociedad de consumo, por supuesto, que lo utilizan. Es decir, la sociedad de consumo no es otra cosa que legitimar los discursos a través de la imagen y a través de la simbología para generar necesidades ficticias, ¿cierto? Consuma este perfume porque se hace más macho, ¿cierto? Fume Marlboro porque usted entra al mundo Marlboro. Es decir, hay toda una propaganda subliminal a través de la imagen. Es decir, que si algo estamos hablando de los economistas desde el punto de vista del consumo, lo utilizan, pues claro, el vender, el consumir es a través de ese tema de imagen. A lo contrario, lo que hablaba de Sebastián Delgado, mostró la desigualdad y la pobreza del mundo, ¿cierto? Eso es muy evidente, pues, lo que muestra. Bourdieu en la Argelia del 60 muestra los tipos de clases sociales, el tipo de trabajo. Es decir, mostrar el trabajo, no sé si es mostrar la economía, ¿cierto? Mostrar los tipos de trabajo, los esfuerzos. Cuando uno ve los mineros de Sebastián Delgado del Brasil, que lo pueden observar aquí en la internet, eso no puede, es que eso no cabe ni siquiera un contexto donde hay escaleras humanas dentro de unos socavones gigantescos que uno puede decir, ¿cómo es posible que el ser humano sea capaz de dejar su vida allí buscando un pedazo de metal o alguna cosa? Es decir, es sorprendente estas imágenes que hay allí, ¿cierto? Entonces yo diría que todo lo de la economía está allí. Ahora, proponer qué hace un economista, si vende, si quiere vender o generar sociedad de consumo, pues utiliza la imagen. Y eso han sido unos maestros, digamos, de la sociedad de consumo en utilizar psicológicamente estos medios para poder ganar adeptos del consumo diario, ¿cierto? Omar dice muchas gracias. Ok, a continuación entonces, por favor, Laura López, que estás levantando la mano, ¿puedes intervenir? De acuerdo, muchas gracias y un saludo para los profesores, el profesor José Ernesto y el profesor Álvaro. Pues mi pregunta surge, me parece muy interesante el tema de el documentar la realidad social a partir de la fotografía, pero teniendo en cuenta también como, no sé, tendencias de la cinematografía, sobre todo en Colombia, ¿dónde o de qué manera pues esta documentación o el hecho de desbanalizar pues estas realidades no raye en la pornomiseria, o sea, que no llegue a ser
pues una mercantilización o una explotación de la imagen, pues sobre todo en comunidades vulnerables o de realidades tan difíciles como las que vemos acá, el desplazamiento. Sí, o sea, a mí me parece, y lo destaco también por lo que la primera respuesta que daba el profesor Álvaro, del hecho de vincular a las comunidades a estos procesos. No es simplemente llegar, que pasa mucho, y creo que también es un fenómeno que también es interesante que ver, que es el tema del salvador blanco. Entonces llega una persona extranjera, llega una persona ajena a esa comunidad, toma las fotografías, queda como el salvador, sino verlo desde el hecho de vincular a las comunidades en estos procesos y el hecho de no llegar a ser como una mercantilización de la miseria. Entonces, por ese lado es mi pregunta. Bueno, como me nombró a mí, me imagino que me toca decir algo al respecto. Mira, el tema de la imagen, a mí me gusta mucho hablar de la imagen, porque la imagen recoge fotografía, video, pintura, todo, la imagen. El tema en antropología hubo una gran discusión cuando se empezó a hacer etnografía directamente con la familia. Si ustedes me recuerdan cómo se llama el señor Rodríguez, el de la familia Sánchez de México. ¿Cómo se llama? Oscar Lewis. Oscar Lewis todavía tuvo un tremendo debate. Oscar Lewis, que hizo una etnografía en donde recogió 2 años una información de una familia metiéndose los micrófonos ocultos en el bolsillo. Entonces, ¿cuál fue a pesar de que se hizo un buen trabajo, quedó entredicho algo que llama la ética del investigador, ¿cierto? Digamos, nunca ha pedido permiso, se arrojó una información muy personal, ¿cierto? Es decir, que lo hubiera hecho de pronto un estrato 8 o 10 mexicano, quizá ha terminado en la cárcel, porque tenía medios. Entonces, aquí viene un tema de ética también, el trabajo. Digamos, cuando tiene compilada una cierta información y hasta qué punto permite que esa información sea dada a conocer. Es decir, a nadie le gusta que nos muestren nuestras miserias. Entonces, es un tema complicado que lo tienen mucho los reporteros gráficos de la prensa, por ejemplo, que a veces, por ejemplo, los niños no se pueden ver la cara, ustedes saben, pero de pronto en una situación de desplazamiento, pues no hay formas de pensarlo, etc. Eso es un tema que siempre está allí, el tema de la ética, el tema del uso social, el tema de los fines que se tiene. Y bueno, hay que estar pensando siempre en esa situación. Pero el tema ético, pues, corresponde a qué hacer frente a una situación particular. Creo que eso es algo, no sé si Ernesto puede decir también, nos complementa esa respuesta. Sí, sería en el sentido de que, un poco parodiando Bourdieu, en la sociología es un deporte de combate. En este caso, la imagen y la memoria son todo un campo de batalla. Incluso el museo es un campo de batalla. Y lo refiero por las implicaciones que tiene la organización del conocimiento memorístico que se está construyendo sobre el conflicto armado y sobre la historia reciente de nuestra nación. Entonces ahí hay unas líneas de discusión, de choque muy fuerte entre el oficialismo, el papel que se intenta dar al Estado como historizador o constructor de historia o dinamizador de esa construcción, y la posibilidad que tendría la comunidad, la base, para edificar esa propia memoria de lo que ha sido el pasado reciente del país. Entonces, pues lo que ha pasado con el trabajo del Centro Nacional de Memoria, la forma en que utilizó imagen, utilizó recursos, utilizó narrativa, relato, para dar comprensión de los expedientes de la superación del conflicto armado, por lo menos la superación cronológica y de
recopilación de los testimonios al respecto. Quiere esto decir que todos los testimonios no se agotarán, ¿no? Que ahí va a seguir presentándose el choque entre formas de verdad, pero lo que sí en alguna forma no debe perder de vista la ciencia social es que debe existir una metodología más científica para objetivar por lo menos las formas de representación. Dado que no se puede objetivar la realidad, entonces la ciencia social debe estar siempre en la tarea de objetivar la representación que se tuvo de esa situación de realidad. Es decir, ¿qué tenemos que hacer? Objetivar de la mejor manera posible las múltiples formas de entender la construcción de la memoria y evidenciar que, por ejemplo, estamos abocados a un choque entre una lectura oficialista, ahora representada por el Centro Nacional de Memoria, y el discurso negacionista y las formas de representación que, como pues estos ejemplos que se colocaron a partir de la construcción de reparación, al menos simbólica, permiten, ¿no? Dado que está muy claro que la reparación material cada vez está más lejos. Es una hipoteca utópica hacia unos niveles de desarrollo que difícilmente se van a alcanzar en pocas décadas. Entonces, ese es el referente que hay sobre cómo contrastar lo que hizo la ciencia social con la imagen para explicar los procesos políticos, sociales, culturales, y lo que hoy podría ser la ciencia social igualmente con la imagen y principalmente la imagen fotográfica, puesto en este sentido no abordo mucho lo que sería las restantes formas de arte y análisis de violencia, ¿no? Que pues esa ha sido materia, por ejemplo, de la curaduría del Museo de Arte Moderno en los años 90 sobre arte y violencia en Colombia, que es mirar pues todas las distintas manifestaciones plásticas, literarias e industrias culturales a propósito de los fenómenos de violencia. Pero acá lo enfocamos mucho en dos conceptos: desarraigo, que se entiende como desarraigo, y cómo a través de la imagen, específicamente la fotográfica, y ahí es donde viene el parangón o el paralelo, que no quiere decir la copia mecánica de la metodología burdiana, para entender lo que está hoy ocurriendo. Ese sería mi aporte. Ok, muchísimas gracias por su respuesta a ambos. Quisiera saber si hay alguien más interesado entonces en realizar una participación o intervención, o si quieren también pueden realizarlo a través del chat. Bueno, creo que hemos llegado al final de las intervenciones. No sé si alguno de ustedes quiera entonces hacer algo para añadir, para hacer un pequeño cierre. Profesor Álvaro, profesor
Bueno, yo digo algo, yo le dejo cerrar a Ernesto, pero antes quiero decir dos cosas. La primera, pues, que esto sea una abrebocas a una exposición que estamos preparando con Ernesto y con varios colegas de México y de Europa, para ver si por primera vez, no sé si Ernesto me desmiente, si que por primera vez se trae a América Latina una muestra de la obra de Bourdieu, que ha estado en varias exposiciones itinerantes en Europa. Creo, no sé exactamente, Ernesto está más próximo a eso, si es una obra que por las circunstancias, pues no sé si van a ser réplicas o va a ser la original. Hasta ahí estábamos nosotros hablando, habíamos hablado con la Embajada de Francia que me estaba colaborando, con Colifri, un grupo de investigadores francófonos que hemos estado allí, también los pusimos y no sé si todavía nos pueden colaborar en eso. Entonces, eso es, digamos, parte del objetivo de esta charla y participar también de el seminario que vamos a hacer con colegas mexicanos, donde tienen una muy buena experiencia de lo que es la imagen, de lo que son los discursos sociológicos y con algunos temas similares como el tema de migración allí hacia los Estados Unidos, que podría en algunos aspectos ser comparados con los temas de migraciones nuestras y con el desplazamiento. Entonces, los esperamos a todos pues, que estén interesados en este seminario y ojalá que muchas de sus investigaciones pues, apliquen pues, temas que escuchen ese seminario y que podamos ampliar pues, la línea de este rescate de la imagen para explicar temas específicos como el desplazamiento y el tema de los desarraigados o desterrados en Colombia. Gracias a todos, muy amables. Entonces le doy la palabra a mi colega Ernesto Ramírez. Ok, bueno, lo que está en curso entonces es organizar un seminario virtual sin costo de inscripción o con un costo bastante módico que arranca el 9 de abril próximo, pasada la semana de receso, y va a tener duración de aproximadamente 14 sesiones, los viernes y sábados, hasta el último viernes del mes de mayo. En ese seminario, aparte de tener la posibilidad de complementar con la experiencia argelina y la transición de la metodología propuesta allí a otros escenarios, hay bastante avance ya en Brasil. Los colegas de un grupo, un núcleo de investigación que se llama Odisseia, han aplicado en alguna forma las perspectivas analíticas de Bourdieu y de Abdelmalek Sayad, un argelino, a entender qué pasa con los procesos que se viven en Brasil, específicamente en lo que tiene que ver con flujos migratorios y también los procesos relacionados con las subculturas que existen dentro de ese territorio. También van a haber participantes de México o referencias a los procesos de violencia que desde 2006 tienen lugar allí, que también generan unas formas particulares de desarraigo, principalmente en relación con la transhumancia, el tráfico de población centroamericana e incluso muchos que entran por el tapón del Darién desde la frontera colombo-panameña y van en busca del famoso hueco de ingreso a Norteamérica. Se va entonces a intentar contrastar esas dinámicas de desarraigo.
Nuestra propuesta es hacia una sociología del desarraigo, y esa sociología del desarraigo tiene sobre todo una perspectiva multidisciplinar, ¿no? Como tal vez lo hemos podido hacer entender hoy, intervienen elementos antropológicos, políticos, económicos, jurídicos y de análisis social y de comunicación. Entonces, es una, digamos, es una intención muy potente, a mi modo de ver, que, como ya se ha intentado con otros aspectos de la obra de Bourdieu, proyectar desde Colombia y desde esta parte del mundo aportes al desarrollo de ese pensamiento, siendo a la vez críticos del mismo. Ese seminario entonces va a poder ser seguido para quienes tengan interés. Les podemos compartir a través de esta reunión o de la organización de esta reunión el enlace para el proceso de inscripción al seminario, o sencillamente con la lista de asistentes hacerles llegar a sus direcciones de correo. Entonces, para que lo tengan presente si es de su intención o de su interés inscribirse y participar. Pero para nosotros lo más interesante es lo que viene después del seminario. El seminario es como un punto de encuentro inicial y luego aspiramos a, en el curso de este resto de año y comienzos del próximo año, conseguir el apoyo suficiente para desarrollar la exhibición que fue originada en 2005 por una entidad que se llama Cámara Austria, que a partir de entrevistas que hicieron con Bourdieu, donde le pidieron que les facilitara el archivo de fotografías que él había recopilado durante ese trabajo inicial. Una parte importante de esa colección se perdió. Creo que, si mal no recuerdo el dato, superaba 1000 piezas. Y con 400 piezas que quedaron, 400 fotografías con el análisis, el socioanálisis de su contenido, Cámara Austria diseñó una exposición que consta de 420 fotos en tableros y que ha estado, sobre todo en la década del 2006 al 2016, estuvo circulando por distintos museos en Europa, como el Palacio de Bellas Artes en Madrid y sitios semejantes o museos semejantes en Europa continental. Entonces, esa exposición, a pesar de intentos que se han realizado en México, no ha venido a América, y entonces estamos intentando conseguir los acuerdos, los apoyos para, por lo menos en Colombia, tener la oportunidad de montarla. Pero no sería una exposición ajena a nuestra realidad, una exposición que resultara, bueno, eso que tiene que ver con lo que pasa en Colombia. Lo interesante sería hacer la exposición en paralelo con un trabajo tanto de creación de un banco de fotografías o de recuperación de fotografías y de imágenes y de análisis de esas imágenes, porque eso es un poco lo que en algún sentido identificamos como discontinuidad. El trabajo de los reporteros gráficos es un trabajo excelente, no tiene ninguna queja desde el punto de vista de lo que se llamaría el arte de la fotografía. Sin embargo, creemos que le falta el componente, que sí lo tiene Imágenes de Argelia, de paralelamente a la imagen, crear entonces una lectura que no es solamente interpretativa, es en algún sentido
como lo pudimos ver en el ejemplo que el mismo Bourdieu narraba, de los trabajadores alineados para hacer un trabajo en un cultivo, es también ese ejercicio de poder complementar texto e imagen de la mejor manera posible, ¿sí? Esperando tal vez que llegue algún momento en el cual un libro de historia o un libro de ciencia social pueda ser tan, digamos, tan avanzado que conste casi que exclusivamente de imágenes y de textos en complemento de esas imágenes. Es decir, algo así como un texto de historia basado en imágenes. De eso se trataría. Entonces, esa es la invitación y pues quisiera concluir con agradecerles su presencia, haber estado hasta el final, tener la posibilidad de compartir con ustedes esa intención. Y bueno, habrá una nueva oportunidad que esperamos sea en el espacio de nuestra Universidad Nacional. Y bueno, hasta esa próxima oportunidad. Muchas gracias al programa de egresados por la invitación y por haber aceptado nuestra propuesta. Hasta pronto.